pedir las palabras de Eliezer Arbitman, presidente de la comunidad Betel. Es para mí un honor, como presidente de esta comunidad Betel, darles la más cordial bienvenida a este evento de conmemoración de las víctimas del Holocausto. Gracias por haber venido. Voy a pedir en este momento también se dirija a nosotros con unas palabras el licenciado Moisés Romano Jafif, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México. Pues nuevamente nos reunimos para recordar y honrar a las víctimas del Holocausto, en este día que ha sido establecido por las Naciones Unidas para tal motivo. Este día, como sabemos, se conmemora la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, liberación que finalmente se logró hace 74 años. Maestra Geraldina, presidenta de nuestra querida y aliada COPRED, aprovecho este foro para agradecerle, a nombre de la Comunidad Judía de México, el que bajo su administración en COPRED se continúe con esta iniciativa. Este evento de recordación es muy importante para nuestra comunidad, pero especialmente le agradecemos a usted y a todo su equipo la incansable lucha que desde COPRED se ha tenido durante los últimos años para asegurar que el antisemitismo sea considerado como una conducta discriminatoria en la Ciudad de México. Hoy podemos ver con agrado que en la nueva Constitución de nuestra querida Ciudad de México finalmente quedó redactado claramente que el antisemitismo es una conducta discriminatoria, y no solo eso, también quedó contemplado en las leyes que de ella emanan y por supuesto en el Código Penal. Maestra Geraldina, también aprovecho esta oportunidad para comentarle que la Comunidad Judía de México se ha mantenido trabajando hombro con COPRED desde su fundación. Es más, queremos que usted sepa que nos sentimos auténticos aliados de COPRED. Pero nuestros esfuerzos no pueden terminar con la sola definición de antisemitismo en nuestra Constitución. Desafortunadamente, las manifestaciones de discriminación e incitación al odio siguen en aumento en todo el mundo, y México no es la excepción. Hoy tenemos nuevos retos, efectivamente retos con nuevos aliados, como es el caso de COPRED, pero también tenemos retos con nuevos enemigos, y me refiero a las redes sociales. Lamentablemente, siempre hay grupos de personas que aprovechan los avances de la humanidad para el mal. Y a través de estos mismos avances hemos visto la difusión de ideas racistas, discriminatorias e intolerantes. Y lo peor de todo esto es que estas ideas se escudan detrás del anonimato. El anonimato ayuda a los autores a difundir propaganda falsa, sin temor a ser descubiertos. Si bien México cuenta ya con leyes muy avanzadas que claramente prohíben las expresiones de incitación al odio y a la violencia, estas leyes no se pueden aplicar. Los autores se saben protegidos por el anonimato. Hoy vemos ataques discriminatorios a través de Twitter y Facebook, mismos que muy pronto se convierten en trending topics. Ataques con incitación al odio y a la violencia, tan agresivos como los de los años 30, algunos de ellos antisemitas, pero no solo antisemitas. También vemos ataques contra grupos vulnerables como los indígenas, o bien contra personas con preferencias sexuales diversas. E increíblemente, en este siglo XXI, ataques en redes sociales contra las mujeres. Las redes sociales deberían de ser más conscientes de este peligro y deberían de actuar consecuentemente contra las personas que incitan abiertamente al odio y a la violencia. Se debería buscar la forma de eliminar el anonimato, de tal suerte que la mayoría de estos anónimos ya no se atrevan a expresar opiniones agresivas, denigrantes y discriminatorias. Aquí en este evento tan solemne de recuerdo a las víctimas del Holocausto, que sumaron más de 6 millones de judíos, nos manifestamos por buscar la solución. Nos manifestamos porque los responsables de estas redes sociales encuentren la forma de eliminar el anonimato. Yo estoy seguro que juntos, sociedad civil y autoridades, podremos ayudar y así evitar que episodios tan tristes en la historia de la humanidad vuelvan a suceder. El secreto para que esto no se repita es muy sencillo, es nunca olvidar, nunca pensar que es un tema del pasado, nunca ser pasivos ante estas malas expresiones, nunca voltear la mirada, nunca jamás. Para terminar, yo quisiera decirles aquí a los jóvenes que están con nosotros, que si yo tuviera que dar un mensaje para las siguientes generaciones, sería muy simple.
No permitan ni por un segundo que lo que ocurrió durante el Holocausto se repita de nuevo. Muchas gracias. Voy a ceder el uso de la voz a la doctora Judith Boxer-Liberand, investigadora y académica de la UNAM. Voy a permitirme compartir con ustedes unas breves reflexiones. La liberación de Auschwitz, que marca este día de recuerdo y homenaje, como momento y espacio de la memoria de la Shoah, representa el descarnado genocidio que irrumpió en la historia del siglo XX. Si bien ha sido un siglo recorrido por asesinatos masivos, masacres y genocidios que han dejado una cifra escalofriante de víctimas, ningún acontecimiento histórico de este periodo ha tenido un alcance tan devastador en sus motivaciones y en su dimensión ética como el Holocausto. Aunque ha sido y es estudiado exhaustivamente, razón e imaginación quedan desamparadas frente a este evento. La primera, la razón, últimamente no puede comprender un mal inimaginable que de todos modos buscamos explicar. Y la segunda, no puede imaginar un mal incomprensible. Y el imperativo que nos reúne es continuar nuestro compromiso con explicar, comprender, recordar. El Holocausto significó el exterminio de 2/3 partes del pueblo judío, al tiempo que confrontó a la conciencia occidental con las paradojas de su modernidad, exhibiendo así la ruptura de las esperanzas depositadas en la razón. Nunca antes en la historia un Estado legítimamente constituido se propuso aniquilar a hombres, mujeres y niños por el hecho mismo de su condición original, ser judíos. Por primera vez un Estado moderno, poseedor de una avanzada tecnología, cayó en poder de una ideología, de un partido, de un líder y un sistema de dominación para los que el antisemitismo fue la cima ideológica de un pensamiento racista que condujo al exterminio. Auschwitz fue un momento, el terminal, de un largo proceso de guerra contra un pueblo. En efecto, Auschwitz se proyectó como el núcleo del asesinato de 6 millones de judíos, parte de la planeada aniquilación total del pueblo y del judaísmo, impedido solo por la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. El asesinato y la destrucción de la vida comunal judía fue para el Estado nazi un fin en sí mismo, por lo que dedicó sus energías y sus instituciones gubernamentales, industriales, tecnológicas e ideológicas para cometer el asesinato bajo el eufemismo de solución final. Ello fue parte central de la irracionalidad de una guerra total que causó alrededor de 35 millones de víctimas en una lucha que duró 6 años. La diferenciación del otro en términos biológicos, en términos raciales, fue un prerequisito de su aislamiento, de su persecución y de su exterminio, que se nutrió de un prolongado proceso cultural de acecho a la diferencia. El racismo así alcanzó su expresión en Auschwitz. Racionalidad burocrática e irracionalidad. Fue un proceso gradual, acumulativo. Progresivamente se gestó la radicalización de las medidas antijudías. Y ello es importante destacarlo. Un proceso histórico del pasado, del presente, tiene muchas estaciones de llegada. Hay muchos momentos y hay muchos actores y víctimas. Así, en la década de los 30, el asesinato estuvo ausente para la política estatal nazi por muchas razones, entre otras, por no estar lista la opinión pública, por la falta de integración al interior del régimen nazi. Entre 1933 y 1938, el régimen nazi implementó diversas soluciones a lo que se denominaba la cuestión judía, todas ellas con el propósito de obligar inicialmente a emigrar a los judíos de Alemania. Fue el método legislativo que alcanzó su cima en las leyes de Nuremberg en 1935
el método económico, la expropiación de los bienes, el método exhibicionista que se manifestó en el primer pogrom de la Alemania nazi, la Noche de los Cristales, el método policíaco, detenciones arbitrarias, todas buscando que los judíos abandonaran Alemania. El estallido de la Segunda Guerra Mundial y la incorporación al Tercer Reich de millones de judíos provenientes de los países conquistados coincide con el comenzar a pensar en métodos más radicales, desde la deportación a zonas fuera de Europa, como fue el Plan Madagascar, a la concentración territorial en Europa, los guetos, hasta llevar al exterminio que culminó en Auschwitz. Por eso estamos convocados a recordar, a pensar, a analizar lo progresivo de un proceso de destrucción, lo gradual y lo que ello implica para quienes también observan la realidad. Imaginemos lo que es el mundo del gueto en el corazón de Europa. El primer gueto se estableció en el 40, fue el de Lodz, el segundo en Varsovia, en noviembre del mismo año, que se convirtió en el más grande en el territorio europeo, ubicado en el seno de una ciudad central al desarrollo del judaísmo europeo oriental. La historia de cómo se construyó y cómo se fue justificando está detrás de un movimiento que concentró a casi 400.000 personas en un área reducida. ¿Por qué me detengo hoy, cuando estamos focalizados en nuestro recuerdo en Auschwitz? Me detengo porque a pesar de la intensidad de los sufrimientos, la sobresaturación de la población, la falta de alimentos, a pesar de todo ello, los guetos continuaron ofreciendo conferencias, actividades teatrales, conciertos, una vasta creación literaria en hebreo e yiddish y otros idiomas que se traducía en una pasión por la cultura, por la educación. Déjenme decirles que la prensa clandestina en el gueto llegó a publicar más de 50 periódicos diarios solamente en el gueto de Varsovia. Y ello contrasta con que en el momento que se prohíbe esta vida cultural, había 30 diarios y 130 periódicos en yiddish, hebreo y polaco. ¿Por qué me detengo entonces? Porque en este contexto no solo se ve y se percibe y se explica lo gradual, sino porque ahí es la primera vez que vemos recuperado el imperativo de la memoria. Se consolidó precisamente con una reflexión sobre un presente y visiones de un futuro inexistente. Los archivos clandestinos, los testimonios, la poesía. La palabra dejó de pertenecer solo al escribo encargado de escribir sin errores los textos sagrados, o al erudito o al historiador. En los guetos la palabra se socializó y el testimonio se sumó a la vasta tradición testimonial judía que obedecía a un doble imperativo. Uno, el primero, el dar testimonio denunciando la inequidad y buscando la justicia. El segundo, plasmado en el imperativo bíblico de recordar, componente central de esta experiencia. El testimonio de los guetos, escritos, como dije, en un presente sin futuro, desafió el proyecto nazi de borrar de la faz de la tierra al pueblo judío, a su cultura, a su memoria, y la destrucción avanzó. Barbarie, civilización, lo que sabemos, lo que cada vez estudiamos y miramos de nueva cuenta, que no fue preciso, por ejemplo, aplicar ninguna clase de alta tecnología al 40% de las víctimas del Holocausto que murieron de malnutrición, hambre, enfermedades en los guetos, exceso de trabajo antes de las deportaciones. Y de ahí a la solución final, al exterminio científico, que requería de la modernidad técnica, y esto comienza a implementarse en 1941. La insuficiencia logística
y la ineficiencia de lo que existía para concluir, limpiar a Europa y al mundo todo de la presencia judía, dio paso precisamente a la industrialización de la muerte. Por eso la radicalidad del mal en Auschwitz, es inconmensurable. De allí que condenamos el anonimato que hoy, como acabamos de oír, se manifiesta en otros modos, que supone la despersonalización. Y en el caso que estamos hoy recordando y homenajeando, la deshumanización del crimen no puede de todos modos ocultar el delito del perpetrador, por burócrata que sea y por obediencia que cumpla. Frente al dolor y al desafío de Auschwitz, la memoria se constituye hoy en recurso de afirmación. Frente al proyecto de aniquilar a un grupo, su gente y su cultura, dar testimonio de un proyecto que procuró dejar sin huella. Porque no bastó con el exterminio o con la desaparición de sus víctimas. Fue necesario destruir, y esta fue la voluntad del régimen nazi, las pruebas de su acción. Destruir como destruían sus archivos, dinamitar las cámaras de gas y evitar a toda costa los registros visuales de lo que había sucedido. Diríamos, desaparecer las herramientas de la desaparición. Por ello, hoy estamos aquí reunidos tomando este binomio de historia y memoria. Hoy la memoria se amplía para incorporar con todas las dificultades que ello implica el rostro del otro que vemos y el rostro de aquellos que no están por haber sido víctimas del genocidio. Hoy la memoria es grupal, pero se construyen nuevas formas de memoria, memorias cosmopolitas, una memoria que emerge como memoria compartida y expresa la necesidad de contar con nuevos referentes que den certidumbre, que pueda haber una solidaridad y una convivencia humana. La memoria del Holocausto afirma las raíces del grupo judío. Se orienta a la vez a combatir viejas y nuevas tendencias del antisemitismo y de allí busca combatir con el resto de la sociedad toda discriminación. Es un recurso para imponer la vigencia de los derechos humanos, una memoria para salvaguardar las promesas incumplidas de la razón. Voy a concluir señalando que sin confundir la responsabilidad de la maquinaria nazi en el exterminio con el papel de los observadores, para recordar, para entender, para educar, es necesario saber las consecuencias de la ausencia de fuerzas que se eleven para combatir el odio y la destrucción. Es necesario recordar que hubo observadores que supieron en diferentes tiempos lo que sucedía. Un mundo que en su mayoría no pudo hacer suyo las consideraciones humanitarias que hubiesen permitido abrir las puertas de los diferentes países al exilio judío para que puedan sobrevivir abandonando el continente europeo. Educar es un rechazo al silencio y a la indiferencia. Es memoria histórica, es memoria social. Estudiar y entender el pasado para no repetirlo. Por ello, también son memorias nacionales, y entre ellos México, porque consideraciones migratorias de afinidad étnica y religiosa y el prejuicio que circuló en el mundo occidental se impusieron sobre la lógica de poder acoger al exiliado. Si bien México se proyectó durante la época por su indiscutible carácter antifascista, su comprometida toma de posición internacional, su vocación libertaria, en lo que concierne al ingreso al país de los refugiados judíos, los resultados fueron magros. No se pudieron beneficiar, como otros exilios, de la política de apertura. Por ello decimos hoy que la dominancia de prejuicios antisemitas debe ser erradicado. Oscilamos entre historia y memoria. Vivimos un presente que hace la historia del futuro. Recordar, entender y educar
es combatir el prejuicio, combatir toda forma de prejuicio, combatir el antisemitismo. Y concluyo citando a Paul Ricoeur, quien dice que solo la voluntad de no olvidar puede hacer que estos crímenes no se vuelvan nunca más a repetir. Gracias. Cedo el uso de la voz, no sin antes poder agradecer la presencia de representantes de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno también de la Ciudad de México y de la Secretaría de las Mujeres, así como del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México. Cedo el uso de la voz a la doctora Yael Siman, profesora investigadora de la Universidad Anáhuac. Lejos de ser sinónimos, historia y memoria están en continua tensión. La memoria la construyen individuos y sociedades vivas que la nutren, le dan forma y la condicionan. La memoria está en un estado evolutivo permanente, sujeto a la dialéctica del recuerdo y del olvido. La memoria duerme, la memoria despierta, espontáneamente cuando ciertos eventos y encuentros la provocan. La memoria es inconsciente de los cambios subsiguientes y de su propia vulnerabilidad. La historia, en cambio, es reconstrucción razonada del pasado, de los que ya no están con nosotros y de lo que ya no es. Aunque problemática e incompleta, la historia exige objetividad y la búsqueda de la verdad. La historia involucra el método, la ponderación de la evidencia y la interpretación. La historia nos habla desde el pasado, la memoria lo hace desde el presente. La historia es objetiva, la memoria es subjetiva, sensorial, afectiva. Ambas, historia y memoria, pueden ser políticas y formadoras de identidad. De ahí que en ocasiones se torne espinoso deslindar entre los hechos y la experiencia vivida, entre lo sucedido y su recuerdo. Historia y memoria, sin embargo, dialogan y convergen. La memoria permite preservar la historia, manteniéndola viva. Historia y memoria pueden ser individuales, familiares, comunales y nacionales. Ambas pueden ser censuradas o públicas. Según señalan distintos estudios históricos, incluidos los de la doctora Boxer, a México llegaron menos de 2,000 refugiados judíos y sobrevivientes del Holocausto entre 1933 y 1945. No sabemos aún con exactitud cuántos llegaron en la posguerra, pero estimaciones recientes sugieren que el número no rebasa unos cuantos cientos de personas. A la llegada, la mayoría de los sobrevivientes silenciaron sus historias personales por considerarlas íntimas, privadas o traumáticas, o porque no encontraron interlocutores que quisieran escucharlas. De ahí que, como se diera en otros países del mundo, se instaló en México una conspiración del silencio. Solo algunos hablaron de lo vivido y de su historia personal, pero pocos hicieron de su memoria algo compartido, y mucho menos público, limitándose con ello nuestro propio conocimiento histórico sobre esta población particular. Aun cuando formaron la Unión de Sobrevivientes, compartían sus vivencias solo entre ellos, porque entre ellos podían hablarse y escucharse. Para muchos, la primera oportunidad que tuvieron de contar su historia fue en la segunda mitad de los años 90, cuando dieron su testimonio a la History of the Shoah Visual Foundation. Unos cuantos, sin embargo, se habían anticipado. Dunia Wasserstrom, sobreviviente de Auschwitz, publicó en español el libro Nunca Jamás en 1989 por Editorial Diana, aun cuando en la prensa francesa había escrito sobre su experiencia casi inmediatamente después de la guerra. Dunia temía que cuando pasaran los años y los siglos, quizá nadie daría crédito a los testimonios del Holocausto. Tal vez tomarían, cito del libro, como recreo de la pluma o alardes de la imaginación y de la fantasía. Sin embargo, para que nadie lo olvidara, para que perdurara en el recuerdo de los hombres, para que nunca más se repitieran esas inequidades, cito de nuevo, todo aquel que viva y que recuerde, que cuente lo que vio, lo que tuvo que vencer para salir con vida del fuego, a que fue sujeto por la locura de unos hombres. Miriam, o como la conocemos, Buba Weiss-Zachowicz, también sobreviviente de Auschwitz, rompió su silencio personal de manera pública por primera vez en 1996. Varios años después, Buba publicó el libro A1147,
tatuado en mi memoria. En el libro, Buba combina la historia nacional de Rumanía, luego Hungría, con la memoria individual. Y cito de su libro: en 1940, Hitler decretó que Rumanía le regresara el territorio de Transilvania a Hungría. Toda mi escuela protestó contra esa arbitrariedad. Yo me uní a los compañeros. Tenía 12 años de edad e inconscientemente sentí la misma indignación que mis amigos. Con un tono algo sarcástico, Buba agrega que ellos, es decir, sus compañeros, les compartieron, es decir, a los judíos, la misma sensación de comunidad. Y agrega: durante una manifestación de protesta, un niño de mi clase me empujó fuera de la fila exclamando: ¿qué haces aquí, mugre judía, si ni siquiera eres rumana? Historia y memoria son tejidas a través del relato personal, pero entran en tensión cuando divergen las narrativas de los sobrevivientes. De acuerdo a los hallazgos de los historiadores del Holocausto, sabemos que a la llegada a Auschwitz los judíos eran separados y seleccionados. El momento de la separación, sin embargo, es recordado de distinta manera, incluso por dos hermanas sobrevivientes que llegaron juntas. En el capítulo que titula «Cuando nos separaron a mi hermana y a mí de nuestra mamá», Buba describe lo siguiente: Auschwitz, 2 de la mañana, plena oscuridad. Nuestro único consuelo fue estar los 4 juntos tomados de la mano. No duró mucho tiempo ese alivio. Al bajar del tren nos encontramos con filas y filas de gente. Separaron a los hombres de las mujeres. Mi padre arriesgó su vida, sin medir el peligro, y corrió hacia nosotras para darnos los diplomas de bachillerato. Fue la última vez que lo vimos. El ángel de la muerte me separó de mi mamá y de Itzu, su hermana. Grité: Itzu, ¿tú también me abandonas? Mi mamá se preocupó por mí cuando escuchó mi grito en la oscuridad. Le dijo a mi hermana que se fuera conmigo. Itzu me abrazó fuertemente para que no nos separaran. Aún ahora, después de 68 años, me sigo sintiendo culpable. No puedo perdonarme que mi madre se haya quedado sola. De Itzu Rela Weiss, hermana de Buba, tenemos el testimonio que brindó en 1996 a la History of the Shoah Visual Foundation. Itzu relata el momento de la separación de su madre de la siguiente forma: cuando llegamos ahí, a Auschwitz, eran las 11 de la noche. Primero nos separaron de nuestro padre, y él llevaba consigo el certificado de bachillerato. Nos lo dio. Enseguida se llevaron a mi madre. Mi hermana y yo la tomábamos de la mano. Mi madre de un lado y mi pequeña hermana del otro lado. Yo no sabía a qué lado ir. Yo sabía que mi madre me necesitaba y no quería dejar sola a mi hermana. Me quedé paralizada. Me alumbraron con una luz para ver mi edad y me tomaron y pusieron con mi hermana. Grité que quería ir con mi madre. Las dos testimoniantes refieren al hecho histórico de la separación familiar a la llegada a Auschwitz. Para ambas testimoniantes son memorias sumamente traumáticas, dolorosas. Si bien sus recuerdos son similares sobre la manera en que fueron separadas de su padre, los relatos difieren en torno a la separación de su madre. Buba dice haberse quedado sola cuando Itzu y su madre fueron separadas de ella. Sin embargo, en un momento de desesperación y temor, Buba mantuvo su propio sentido de agencia, gritando para que su hermana mayor no la dejara y se fuera con ella. Itzu, por su lado, describe cómo fue ella quien se quedó sola, habiendo sido separada de su madre en un lado y de su hermana en el otro. Ante el dilema de con quién irse, Itzu eligió acompañar a su hermana, o fue enviada hacia allá. En relación a este evento, entonces, las dos hermanas expresan haber sentido una terrible culpa. Buba por haber gritado que Itzu fuera con ella, e Itzu por haber decidido ir con Buba, su hermana pequeña. Estos fragmentos testimoniales ilustran cómo historia y memoria están lejos de ser lo mismo. Llegan a contradecirse, pero también convergen y dialogan. Como interlocutores de estas historias y memorias, nos es fundamental conocer y comprender cómo y por qué los sobrevivientes las construyen y las reconstruyen de la manera en que lo hacen. ¿Qué es lo que media entre historia y memoria? ¿Y de qué manera estos significados de un pasado traumático nos interpelan a nosotros en el presente? Muchas gracias. Ahora el uso de la voz al excelentísimo embajador de Israel, señor Jonathan Pele. Creo en el sol aun cuando no brilla. Creo en el amor aun cuando no lo puedo sentir. Creo en Dios aun cuando permanece en silencio. Anónimo, escrito en la pared de una celda en Alemania durante el Holocausto.
presidente de COPRED, muchas gracias por este evento, presidente de la comunidad judía, distinguidos amigos y miembros del presidio, amigos todos, Shalom. El Holocausto, la Shoah, desafió fundamentalmente los cimientos de la civilización humana y su carácter sin precedentes marcó para siempre un antes y un después. Hoy, en el 74 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, me presento aquí no solamente como el embajador de Israel y como el representante del Estado judío, sino también como hijo de padres que lograron huir de Checoslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial y que perdieron una parte menos afortunada de su familia en los campos de Theresienstadt. Representa a un Estado que fue establecido después de la Shoah para asegurar para siempre la existencia y el futuro del pueblo judío y que se realizó a pesar de la Shoah. Cada año la ONU define un lema para el Día Internacional del Holocausto, y este año es Conmemoración del Holocausto, demanda y defiende tus derechos humanos. En el mundo en que vivimos, con el aumento de discursos nacionalistas, tenemos que cuidar aún más nuestros valores democráticos y proteger los derechos humanos, especialmente los derechos de las minorías, a través de la enseñanza y sobre todo con acciones concretas y definitivas. Muchas veces el mal se manifiesta primero con la discriminación y el antisemitismo, pero nunca termina ahí. Lo que empieza con palabras de odio rápidamente pasa a la quema de libros y ya vimos lo que sucedió después. Hoy el Holocausto nos concierne a todos y su historia tiene un mensaje claro para todos nosotros. A pesar de que hemos dejado atrás el siglo en que ocurrió, debemos seguir estudiándolo en todas sus dimensiones. Debemos esforzarnos y aumentar la conciencia de sus raíces y de las consecuencias que tuvo. En este último año hemos visto un alarmante surgimiento del antisemitismo en Europa y en Estados Unidos, y esto debe servir como un llamado a la acción para todos. Por el lado positivo, se ha visto en las últimas 2 décadas un considerable aumento en la participación de países, gobiernos y actores no gubernamentales en la difusión objetiva de este acontecimiento histórico. La semana pasada se promulgó en Estados Unidos una ley aprobada por unanimidad por el Congreso, ley que lleva el nombre de Elie Wiesel, que esta ley, denominada Acta de Prevención de Genocidio y Atrocidad, establece que la política de los Estados Unidos considerará la prevención del genocidio y otros delitos de atrocidad como un interés de seguridad nacional y una responsabilidad moral. La ley también contempla la capacitación de oficiales de servicio exterior en la prevención de conflictos y atrocidades. Aquí en México también evidenciamos un compromiso y una labor que se manifiesta en la ley contra la discriminación y el racismo, incluyendo el antisemitismo también como delito federal. Habrá que seguir con estos esfuerzos en un entorno cada vez más polarizado, aquí en México y en muchos países en el mundo. Nuestro compromiso debe ser recordar a las víctimas que perecieron, respetar a los sobrevivientes que todavía viven con nosotros y reafirmar la aspiración común de la humanidad por el entendimiento mutuo y la justicia. Albert Einstein dijo: la vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por aquellos que se sientan a ver lo que pasa. El Museo del Holocausto Yad Vashem en Israel tiene una avenida que se llama la Avenida de Justos entre las Naciones, en lo cual hay cientos de justos entre las naciones de todo el mundo, no judíos, que justamente decidieron no quedarse en silencio y tomaron acción para salvar judíos. Entonces sí hay un ejemplo que sí se puede tomar acción y no dejar
a la intolerancia seguir como sea. Esto nos obliga a combatir la indiferencia, la apatía y el silencio y alentarnos a levantar la voz y tomar acción contra toda forma de xenofobia, racismo, discriminación y antisemitismo. Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar a la maestra Geraldina González de la Vega Hernández, presidenta del COPRED. Distinguidas personas que nos acompañan en el presidium y en el público, muy buenos días a todos y a todas. Es para mí un honor enorme estar aquí en la comunidad Betel y poder acompañarles en un día tan significativo para la comunidad judía. Déjenme decirles que este es ya el 6º año consecutivo que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México tiene la oportunidad de participar en la convocatoria y organización para este día. Y aunque es mi primer año, quiero decirles que es para el COPRED y es para mí el 27 de enero una fecha de vital importancia para la lucha contra la discriminación y la desigualdad. Decía León Felipe que hoy cualquier habitante de la Tierra sabe mucho más del infierno que Dante. Cuando la humanidad descubrió lo que sucedió en Auschwitz como el cénit de un proceso de exclusión, de degradación, de violencia, de discriminación, supo que el infierno era posible en la Tierra y que además los seres humanos de carne y hueso, no los demonios, éramos capaces de organizarlo. El Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto pretende que, al menos cada 27 de enero, todas las personas que habitamos este planeta recordemos que el infierno puede estar aquí y que sin respeto a la dignidad de las demás personas y sin garantía de los derechos humanos por las naciones, el infierno se vuelve a organizar. Hace 19 años que cada enero nos reunimos en un ejercicio de reconstrucción de memoria colectiva con una misión: nunca más. Nunca más a la estereotipación de las diferencias religiosas. Nunca más a los estigmas por origen étnico o nacional. Nunca más a la degradación moral de quien es diferente. Nunca más a la destrucción de las tradiciones y culturas diversas o minoritarias. Nunca más a la xenofobia y al racismo. Nunca más a la encarcelación y a la esclavitud. Nunca más al silencio cómplice de la discriminación y la violencia. Nunca más a la barbarie. Mientras pronuncio estas palabras, pienso que aunque llevamos ya 74 años de haber descubierto de lo que los seres humanos somos capaces, hoy, en 2019, muchas de estas acciones las volvemos a encontrar entre nuestras sociedades. Discursos de odio, violencia contra las personas por su origen étnico o racial, medidas de exclusión contra minorías, obstáculos para ejercer sus derechos a la diversidad, políticas que invisibilizan o que señalan mayorías que amedrentan a quienes no se ajustan a sus estándares, que agravian y que deniegan. El 27 de enero debe ser parte de un ejercicio colectivo de reconstrucción de las historias nacionales y de su enclave en la universal, de entender cómo los procesos del pasado influyen en el futuro y de cómo los errores y los horrores del pasado no se pueden volver a cometer. Hoy día se habla del antisemitismo secundario, del fenómeno que fomenta el odio hacia las personas judías no a pesar de Auschwitz, sino debido a Auschwitz. Hablar del punto final a la historia, con la intención de plantear que la remembranza del Holocausto y sus víctimas debe llegar a su fin y ver hacia adelante. Por otro lado, este antisemitismo secundario se manifiesta a través del estigma de ver a las personas judías como agitadoras, sensibles e intransigentes, precisamente porque no aceptan este punto final a la historia. No. La construcción de la memoria colectiva es el único vehículo que tenemos los seres humanos para evitar las barbaries del pasado, para aprender de los yerros y de las omisiones. La historia está llena de advertencias y de aberraciones. No advertirlas no nos hace más astutos ni más independientes, nos hace menos autónomos, porque nuestras decisiones no están siendo las más informadas ni tampoco las más racionales. Por eso justamente es tan importante el día de hoy, porque quien no recuerda está condenado a repetir los errores del pasado. Quien pone un punto final a la memoria está advertido de cometer las mismas atrocidades que un día sucedieron. La apuesta de cada 27 de enero es que, recordando a las víctimas del Holocausto, se comprenda que las sociedades son multiétnicas, multireligiosas y multiculturales y que la diversidad debe ser vista como una fuente de riqueza y nunca una amenaza. La diversidad es una cualidad de las democracias, pues fomenta la deliberación, la discusión de distintos puntos de vista y el trazo de soluciones integrales en las que se entiendan y consideren todas las perspectivas.
La Ciudad de México se ve a sí misma como un espacio de y para sus habitantes. En el preámbulo de nuestra recién estrenada Constitución se asume un compromiso perdurable con la dignidad y la igualdad de sus pobladores. Se entiende como una ciudad intercultural y hospitalaria, que reconoce la herencia de las grandes migraciones, el arribo cotidiano de las poblaciones vecinas y la llegada permanente de personas de la nación entera, pero también de todos los continentes y de todos los rincones del planeta. Es responsabilidad de las autoridades, pero también de quienes habitamos y transitamos por ella, cuidar y vigilar que la Ciudad de México continúe y consolide su vocación garantista y protectora de la diversidad. El Consejo sigue siendo una aliada, y yo en lo personal también, con la comunidad. Como parte de nuestro compromiso, ECOPRED ha renovado la edición de nuestro informe sobre antisemitismo. En él recogemos 2 textos, uno de la profesora Boxer, uno mío. Se informan también los resultados de la encuesta sobre discriminación del 2017 y se resumen 2 opiniones jurídicas de casos de discriminación por antisemitismo que hemos resuelto. Asimismo, se da cuenta de todas las acciones que desde el 2012 el Consejo ha realizado para combatir el antisemitismo, y en un momento se los vamos a repartir. Este es el informe, ahorita les vamos a pasar un ejemplar a las personas del Presidium. Y pues bueno, no me queda más que agradecer, por supuesto, al equipo del COPRED por el esfuerzo y el compromiso empeñados para que este evento, para que el video, para que el informe salieran a la perfección. Muchas gracias a todos y a todas los que lo hicieron posible. Y por supuesto, muchísimas gracias al comité, a Yad Vashem, a Tribuna, a la comunidad Betel, a todas las personas que han hecho posible este evento, para que nos permitan año tras año recordar que nunca más permitiremos la discriminación. Muchísimas gracias.